¿Qué onda, banda? Yo soy Móvelas. Yo también. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del episodio número 5. Traemos el episodio número 5. ¿De qué trata el episodio número 5? Vamos a hablar de temas paranormales en el fútbol, conmemorando pues las fechas que acaban de pasar. 2 de noviembre, ¿no? Y Halloween, 1 o Dios. 2 de noviembre, para conmemorar ahí un poco las fechas esas que pues sabemos que aquí en México son una tradición. Sí, claro. Y pues bueno, no sé si tú quieres iniciar antes con... Sí, antes de darle ahí al episodio 5 con temas ahí interesantes, un anuncio parroquial para todos ustedes, familia. Queremos darles una grata noticia para nosotros. Estamos muy contentos y emocionados porque vamos a empezar en nuestro proyecto de, pues, no sé si escuela o academia, pero sí vamos a estar entrenando jóvenes, niños, y la verdad es que estamos muy emocionados y con mucha actitud y muchas ganas de empezar. Sí, así es. Nosotros era algo que ya habíamos planeado, era un proyecto que así lo habíamos planeado, llevarlo de la mano con esto. Primero iniciamos el podcast para encaminarlo un poco y ahorita ya se presenta la oportunidad de iniciar con este proyecto y pues bueno, solamente comunicarles que ya iniciaremos. Ya por ahí en Facebook lanzamos un post anunciando fecha, pero ya está a la vuelta de la esquina y pues esperamos que nos apoyen. De igual manera, gracias y pues ahí los esperamos. Sí, así es, ahí para todos los papás, para la gente el alcance que tengamos aquí en la ciudad, jóvenes que pues también nos puedan ver, ojalá nos den la oportunidad, y lo que sí les puedo garantizar es que se van a divertir mucho y que van a aprender también mucho y seguramente también nosotros de ustedes. Sobre todo aprender. Entonces, pues, ahí los esperamos y a ustedes, familia, próximamente, pues, les estaremos subiendo algunas imágenes, algunos videos de los entrenamientos en forma, ¿verdad? De cómo los llevamos, de cómo es el ambiente y ojalá que les guste mucho. Sí, claro. Bueno, ahora sí, iniciamos como lo veníamos haciendo, con los movedatos. El movedato. Y pues bueno, aviéntate ahí el primero. El primero es que un 20 de noviembre de 1932, River se consagró campeón por primera vez en la era profesional, al golear por 3-0 a Independiente en el partido de desempate por el título. O sea, quiero pensar que hubo un primer partido donde empataron y en la vuelta ganaron 3-0. Esta fue la primera estrella de la banda, los Millonarios de River Plate. La primera vez que fueron campeones fue un 20 de noviembre de 1932. Bueno, el segundo movedato dice: un día como hoy, en 1996, en la victoria de Boca sobre Unión de Santa Fe por 2-0, goles de Hugo Romero Guerra y Fernando Cáceres, debutó en primera división Juan Román Riquelme, para muchos el máximo ídolo de la historia del club de la Ribera. Llegó proveniente de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y ya en su primer partido en la Bombonera logró ser ovacionado por la 12. Un crack. Oye, mucha gente pensaría que es canterano de Boca, y viene de Argentinos. No, es que hizo una carrera impresionante. Sí. Ahí en Boca. Bueno, esos son los movedatos. Espero que por ahí sea algo interesante para ustedes. Y ahora sí, el episodio 5. Episodio 5. Como lo comentó mi carnal,
pues ahorita aquí en México el 1 y el 2 de noviembre es una tradición para nosotros recordar a nuestros familiares y amigos que desafortunadamente ya no están pues en este plano terrenal. Y también hay una, pues no sé si llamarla tradición, ¿cómo se pueda decir? Que es del país vecino, que se está arraigando mucho, que es el Halloween. Por aquí les vamos a dejar unas imágenes del evento que hubo aquí en la ciudad. Sí. Estuvo bueno el degenere. Hay algunas imágenes en donde salimos pues A dar la a vuelta. dar la vuelta ahí, ¿verdad? Y por ahí nos topamos algunos personajes. Entonces, el día de hoy, pues lo que nosotros queremos traerles son historias paranormales en el fútbol. En el fútbol, exactamente. Cosas que muchas veces no pues no se saben, no salen a la luz, pero no dejan de ser parte de. Entonces, pues ahora venimos a hablarles un poquito del tema. Uh-huh. Y pues bueno, comenzamos. ¿Me chingo de primero que? Dale. Muy bien. A ver, vamos a ver cuál se ve interesante. Voy a aventar este. Esta historia paranormal se titula El brujo al que el león le vendió su descenso y duraron 10 años ahí. Una historia del equipo León, Guanajuato, y dice así: corría el año 2001, ya casi 2002, o sea, finales 2001, principios 2002, y el León vivió una profunda crisis. Agonizaba y se batía entre la vida y la muerte, o sea, entre el descenso. Estaba destinado a descender y a perder la categoría. Solo un milagro o un hechizo lo salvarían. Así que personal del Club León viajó a la ciudad vecina, San Francisco del Rincón, conocida por la gran cantidad de personas que se dedicaban a la brujería. Allí encontraron a Chiwin, el brujo mayor, y a él lo llevaron al Camp Nou. La tarea del brujo mayor era salir antes de cada partido con un ramo de pirul a hechizar las porterías para que solo cayeran goles del León, para así poder sumar triunfos y salvar la categoría. Pero eso no fue suficiente y al final el León terminó descendido. De inmediato se creó la leyenda de que el León no había descendido deportivamente, sino que el brujo mayor invirtió el hechizo en contra de la fiera para poder acabar con ella. Junto con ese mito se decía que Chiwin, que es el brujo mayor, antes de irse de la ciudad de donde venía, que era San Francisco del Rincón, dejó un gato negro enterrado en la puerta 5, destinado así al equipo a vivir 10 años en el abismo de en aquel entonces la Primera División A. Pasaban los años, los torneos, y la Primera División A cambió de nombre a la Liga de Ascenso. León cambiaba de dueños, de directivos, de jugadores, de técnicos, armaba equipazos, pero no volvía al máximo circuito. Pasaron exactamente 10 años para que León pudiera volver a Primera División. ¿Qué opinas ahí de esta leyenda de el Chiwil, el brujo mayor? ¿Tú crees que un equipo de Primera División pueda pues bajo este tipo de medios tratar de salvar el descenso? Pues sí es creíble. Ya se han escuchado muchos por ahí rumores de que ya varios equipos por ahí han hecho algunos rituales, se podría decir, de brujería, pues para quitar malarias. Sí, entonces, pues sí, podría ser que sí. Entonces,
Pero sí está un poco interesante la historia esa Sí. del León, que le costó estar 10 años. Recordemos que regresa con ese gran equipo del Gulit Peña y del Chapito Montes, el Gallo. el Gallito Vázquez. Sí. No, sí, una historia interesante. Voy a aventarme yo la segunda. Y dice así: la niña que se aparece en la Noria. En las instalaciones del Cruz Azul en la Noria, a cuyo costado se ubica el Panteón Jilotepec, hay una historia que circula entre la gente de seguridad del lugar, que pone los pelos de punta a cualquiera. Se trata de una niña vestida de blanco que se aparece en la casa de entrenamiento de los cementeros a altas horas de la noche, y que algunos de los guardias que suele hacer sus rondines alrededor de las canchas la han visto. Se aparece una niña por las noches, hasta le han tomado fotografías, por ahí las tienen algunos. Alguien las tendrá, los choferes del camión de Cruz Azul, señaló a ESPN un policía que resguarda la sede de prácticas de los cruzazulinos. El policía manifestó que la niña suele verse dentro del autobús oficial del Cruz Azul, junto a la ventana. Nosotros ya estamos acostumbrados a ver muchas cosas raras aquí, aseguró. Pues bueno, pues sabemos bien que en Cruz Azul... Desde ahí viene la malaria, ¿no? Cruz Azul hay muchos fantasmas, entonces esto ha de ser una cosa nada Para lo que está acostumbrado. para lo que está acostumbrado y las cosas que se han de vivir ahí dentro de la institución. Pero mira, sí, se aparece una niña. Pues lo que pasa es que también estar al lado de un panteón, digo, yo respeto, no voy a meterme en temas de si existen o no existen, o si creo o no creo. La verdad es que lo respeto, pero estar al lado de un lugar así, pues creo que tiene muchas energías, ¿no? Uh-huh. Y pues creo que sí pudiese llegar a presentarse algo así de paranormal, Sí, ¿no? sí. ¿A ti te tocó algo así, vivir algo? Fíjate que, tú te acordarás, la verdad es que nos han pasado muchas cosas como familia Uh-huh. y después pues de manera individual, pues te acuerdas, ahí igual familia, la banda que nos ve, cuando nosotros pues éramos niños, ya estábamos viviendo ahí en nuestro hogar. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá, inclusive tú, llegaban a hacer comentarios de que escuchaban cosas, de que veían sobre todo el tema de un niño, ¿te acuerdas? Sí. Por ahí a mí nunca me tocó, la verdad, les soy sincero, y no fue algo de un rato, sí fueron años, ¿no, güey? Sí, fueron varios años. Donde, digo, no era todos los días, pero donde pues sí todos los años se presentaban ahí situaciones. A mí no me pasó ninguna, no creía en nada de eso, pero sí tengo una historia muy, pues extraña, un poquito confusa. A ver, voy a tratar de contárselas rápido. Cuando yo cursaba por ahí la prepa, quinto semestre de la prepa, si no mal recuerdo, pues que tendrás, güey, unos 17, 18 años. Pues yo tenía a mi novia de ese entonces, y ella, para yo ir a visitarla, pues tomaba un autobús y me bajaba a unas cuadras de su casa y pues caminaba para verla, ¿verdad? Llegar a su casa. Y un día, 9, 10 de la noche, que yo ya regresaba a la parada del autobús a donde pasaba, había dos caminos.
y en uno de ellos era una cuadra en donde había muchos puestos de comida y pues por lo mismo había un chingo de perros y cuando yo pasaba por ahí se me aventaban los perros. Entonces yo tomé la decisión, o tomaba la decisión, ¿verdad?, de dar la vuelta a la siguiente cuadra, que era una cuadra sin luz, una cuadra sola, donde recuerdo que había una empresa creo que vendían botellones para el agua, esos pues, botellones de 20 litros. Y era algo que hacía 2, 3 veces por semana, que pues era cuando visitaba ahí, ¿no? Entonces, ese día pues era uno más y al llegar a esa esquina me recibe una mujer, una señora, pues yo creo ya de unos 50 años, y me pide un favor, me entrega una carta y me dice que pues si la apoyo en entregarle esa carta a un muchacho que estaba trabajando ahí en contraesquina, a una cuadra y media, en un puesto donde vendían frituras, raspas y todo esto. Entonces, pues yo decido apoyarla, le digo que sí, me da la carta, no la abro, solamente pues, una hoja como de cuaderno. Y llego al local donde estaba atendiendo un muchacho y le digo que pues llego con él a la ventana donde él atiende y le digo, buenas noches, mira, te vengo a entregar esto. Me dice, ¿qué es? Le digo, no sé, o sea, es obviamente una carta, le digo, pero me la entregó una señora que está aquí a unas cuadras. Y la señora me dijo, dile que tenga mucho cuidado porque le quieren hacer lo que me hicieron a mí. Entonces, yo le comento eso a este señor, a esta persona. Él se sale y todavía de manera amable me dice, ¿dónde está la señora? ¿Quién te lo dio? También un poco confundido. Caminamos, yo creo que nos cruzamos la cuadra y yo le señalaba pues, la esquina de donde yo venía, pero sinceramente no se veía nada, o sea, estaba muy oscuro. El muchacho, nos regresamos ahí nos cruzamos otra vez la cuadra y me recuerdo un carro y el muchacho se recarga y yo ya había cumplido mi encomienda, ¿no? Y en lugar de irme, pues me quedo ahí con él y él abre la hoja y empieza a leer y la verdad es que se altera demasiado, se pone muy agresivo, me quería golpear, me dijo muchas cosas malas, me corrió, pues yo sin deberla ni temerla, pues yo no entendía nada, yo, ¿sabes qué? Mira, a mí me dio la carta la señora, me dijo que te la diera, yo no la conozco, yo no te conozco, pues yo ya hice el favor, ¿no? Y me regreso. Y en lugar de irme por la calle que les comento, donde había mucho perro, que era precisamente esa calle hacia arriba, pues me regreso por donde yo había visto a esta persona. Estoy llegando a la esquina y no se veía a nadie y ya cuando doblo a la izquierda, la señora estaba a unos 3, 4 metros pegado a la barda, pues sí, doblando en la esquina estaba ahí parada. Y me saluda otra vez la señora y me dice que muchas gracias, que por haberla ayudado, que yo no sé del peso que le quité encima. Y pues yo, pues no se preocupe y no pasa nada. Le dije, sí, me acuerdo que le conté mientras caminábamos. Era una cuadra de esas panteoneras, o sea, largas. Íbamos caminando y le dije, no, pues mire, se puso muy agresivo, me hubiera dicho, oiga, que, pues, no sé, a lo mejor decía algo malo, que se iba a enojar, ¿verdad? Porque casi me golpea el señor y pues yo, pues un chamaquillo. Bueno, pues ya a mitad de la cuadra me empieza a sacar plática, me empieza a decir que ella ya me había visto ahí, que sabía que visitaba ahí, pues en la casa en donde en ese entonces vivía esta muchacha. Y a mí se me hizo un poco raro porque sinceramente yo ya tenía, yo creo que un año fácil visitando a esta muchacha y nunca había visto a esta señora, no se me hacía conocida y pues se me hizo raro que ella dijera que
me conocía o que me había visto. Entonces ya me empezó a hacer otras preguntas como que para dónde iba, que en dónde vivía, que en dónde estudiaba, que a qué me dedicaba también, aparte de estudiar y cosas así. Y ya, pues para mí era algo incómodo porque pues la señora no se iba de mi lado, la traía pegada a un lado. Al llegar a la esquina, llegamos a la esquina y había un banco, un Banregio, lo recuerdo bien. Y yo estaba esperando ahí el autobús que me llevaba para mi casa. Y yo en ningún momento pues le dije a la señora dónde vivía, ni ella tampoco lo sabía. Entonces, como a 2 cuadras veo que viene el autobús. Yo volteo, lo veo, no digo nada. Y la señora me dice, ahí viene tu autobús. Dice, muchas gracias por ayudarme, de verdad. Vas a ver que te lo voy a pagar. Fue todo, yo ya volteé y solamente asenté con la cabeza, ya no le saqué más plática ni le contesté. Entonces yo me subo al autobús, pago, recuerdo que pagué exacto el boleto y me senté en la primer fila, en la ventana, pegado a donde estaba ella, ¿no? En donde pasaba el autobús era una avenida, o sea, recordarás, era una avenida donde pasaban carros hecho madre. Y para cruzar, literalmente, tenías que usar uno de los puentes peatonales, pero tenías que caminar, yo creo que como unos 5 o 10 minutos para llegar al puente peatonal. Entonces, pues yo digo, ¿cuánto puede haber tardado en subir 2 o 3 escaleras y pues, sentarme rápido? Me siento, el chofer no avanzó, ya ves que luego hay cabrones que te subes y ya le están dando. Ese vato se hizo alto total, yo le pagué, me senté y todavía se quedó ahí unos segundos, no sé. Y yo volteo, pues la verdad volteo buscando a la señora, pero ya no estaba, güey. O sea, yo me acuerdo que me asomé por la ventana y ya no vi a la señora. Ahí murió todo. ¿Qué es lo extraño? Eso pasó cuando yo tenía 17, 18 años. A mis 23 años, yo creo, ya 5 años después, yo estaba trabajando en el puerto industrial, ¿te acuerdas? Y me tocaba trabajar en el turno de noche. Entonces, pues me mandaban a hacer rondines a checar los equipos de noche. Y esa vez a mí me mandaron a un sector que se llamaba sector J, estaba dividido ahí por el abecedario y los sectores. Y a ese sector nadie quería ir y yo no sabía por qué. Entonces me mandaron a mí con otro compañero de trabajo y ya cuando íbamos en el camino, pues iba echando madres que porque nos habían mandado a nosotros ahí, pues le pregunto por qué, digo, pues ¿qué tiene? O sea, es igual ir ahí o a otro lugar, güey, pues como quiera, pues tenemos que hacerlo. Entonces él me empieza a contar que ahí espantan. Llegamos, la verdad es que no pasó absolutamente nada, hicimos nuestro trabajo. Nosotros entrábamos a medianoche, terminamos 3 de la mañana, 4 de la mañana, regresamos a la base, en donde ya estaban todos los demás compañeros, y justamente empezamos a platicar de eso, de que de que él no quería ir ahí porque espantaban, y yo les comento, pues sabes qué, bueno, no pasó nada, o sea, trabajamos y yo ni vi ni escuché nada raro. Y de ahí se desenvuelve la plática con los compañeros de trabajo de ese entonces y empezamos a contar pues cosas pues de terror, güey. Y pues a mí no me había pasado nada, se los juro, en mi vida. Y lo único que yo relacionaba o que se me hacía algo un poco extraño era ese contacto y esa historia con la señora esta. Entonces yo se las cuento tal cual como ustedes. Y había un señor que se apellidaba Sosa que me dice, oye Eric, tú fuiste a esta dirección, a este local, el muchacho era así y así. Y le digo, sí, en efecto, digo, así era esa persona. Y la señora era así y así, así. Y también me describe a la señora, pues como yo la vi físicamente, ¿no? Le digo, sí, era así la señora. Me dice, no, hombre, no estés jugando y esto, el otro.
estábamos en un ambiente pues de desmadre, de estar cotorreando, y el señor Sosa se puso serio conmigo, ¿verdad? Le digo, pues que no le estoy mintiendo, yo a la señora no la conozco, no la volví a ver, pues no tendría por qué estarle mintiendo, ¿no? Por lo que pasó. Entonces el señor, el maestro Sosa, le decíamos al señor, ya era un señor grande, el maestro Sosa me dice que esa señora falleció en circunstancias muy raras, ahí en casa con sus familias, con sus familiares, que él tenía ese conocimiento porque su esposa era prima de esa gente, y que esa señora tenía más de 10 años de fallecido, más de 10 años de haber fallecido, y que el muchacho al que yo le entregué la carta precisamente era hijo de la señora, ¿no? Entonces yo le comento, le doy las fechas, le digo, no, a mí me pasó hace 4 o 5 años, y me dice, no hay manera, dice, no es posible si ella tiene más de 10 años de fallecida. Entonces yo recuerdo que en ese momento pues, se me puso la piel chinita, y tenía ganas como de llorar, no sé, tenía una sensación muy extraña, muy rara. Sí, sí. Y pues esa es una de las, pues sí, de las pocas cosas paranormales que me ha tocado vivir. Sí, no, pues. Así que como se dice, ¿no? Te subieron los huevos. Sí, los tenía de corbata, güey, porque, bueno, pues, o sea, primero el que me asustó fue el cabrón, güey, porque me quería madrear. Pero cuando me cuenta el maestro la historia, digo, Sí, ya entras en razón sí. y te acuerdas de ese suceso y te cae el 20, ¿no? Sí, sí. A menos que me estuviera madreando, que no lo creo. O sea, yo le seguía preguntando que si estaba jugando conmigo, y pues me decía que no, que era cierto, y chingado, pues sí, fue algo un poquito fuerte. No, sí, está cabrón. ¿A ti te ha pasado alguna historia, pues, Sí, paranormal? a mí, yo sí he vivido muchas cosas, pues se podría decir que paranormales, demasiadas diría yo. En cuestiones de fútbol, pues yo recuerdo que en Pachuca se decía mucho, sinceramente a mí no me tocó, la verdad, a mí no me tocó. En Pachuca había casa club y aparte estaba la residencia, ¿va? Yo tuve la fortuna de estar en la residencia de la UFD, entonces llegaban a entrenar gente de la casa club o así, o gente que estaba en la UFD que le tocó estar también en casa club, y pues decían mucho que en casa club aparecía un tuzo congelado, que se aparecía un tuzo congelado, que todos los días a las 3 de la mañana un tuzo congelado aparecía en la puerta de la casa club. Esa era una. Y en la UFD lo que yo alcancé a escuchar, pero que también no me tocó, es que los cuartos era como un tipo hotel, ¿no? Había muchos cuartos, así era como un tipo de edificio. Y hacia lo lejos había un pasillo que estaban los baños, y del lado derecho, si no mal recuerdo, creo que estaba como una sala de juegos. Okay. Y en esa sala había una se podría decir que una tabla para jugar ping pong y para jugar como tipo hockey. Okay. Entonces se escuchaban a cierta hora de la noche, se escuchaban los pelotazos Como si alguien estuviera jugando. como si alguien estuviera jugando. Pues muchos decían que era el eco, ¿ah? Okay. Porque era como una tipo sala. El pasillo estaba así angostito, y cuando iniciaba la sala se hacía así, Sí, sí. cuadrado así la sala, y luego otra vez pasillo para el otro lado así, para rodear. Y era así como un cuadrillo, era como una sala, había igual una sala así como de espera, habían Okay. todos los juegos. Y a cierta hora de la noche se escuchaban los pelotazos del ping pong, pero
A mí no me tocó escucharlo, yo estaba más lejos, Sí, pero sí. se decía. Muchos decían que era eco, pero otros también decían, ponle tú que sí sea eco, pero porque el eco no se escucha toda la noche, nomás se escucha a cierta hora y Sí, siempre. sí. Era la misma hora, por así Ajá. decirlo. Entonces esa era una. Digo, a mí no me tocó ninguna de esas dos. La que sí me tocó fue en otra casa club en Victoria. Pues éramos varios jugadores y cada jugador se compraba su despensa, ¿no? Ok. Cada jugador se hacía cargo de sus comidas. Entonces nos comprábamos, cada jugador se compraba pues lo que quisiera, ¿no? Que leche, que pan, que esto, que el otro, para la semana. Y cada quien lo abordaba en un espacio en la cocina. Entonces ahí, cuando yo llego, me acuerdo que me dijeron, güey, asegura bien tu mandado, porque te lo van a chingar y que no sé qué. Pero ¿quién me lo va a chingar, Tú güey? pensabas que los de ahí, Ajá, ¿no? que los Los de ahí. mismos de ahí, sí. No, pues nosotros te decimos y esto y lo otro. Total, pasó, pues no hice caso. Yo compré mandado por primera vez, al día siguiente o 2 días después, veo que mis litros de leche estaban tirados en el lavamanos. Donde lava los trastes. Ajá, donde ahí estaban mis litros de leche y veo que estaba abierto mi parte de la alacena, estaba abierto, mi pan estaba abierto y había varios panes con mordiscos, así mordidos. Ok. Mi cereal estaba abierto cuando yo lo tenía Nuevo, por así nuevo, decirlo, sí. sellado. Yo tenía una cartilla de huevos y había varios huevos que estaban estrellados, estaban así, el cascarón pues prácticamente como que a la mitad y derramados. Y pues yo se las hice de pedo de que pues no se pasen de verga y esto, lo otro, ¿quién fue? Y no, güey, nadie fue, nada, se pasen de verga, ¿quién fue? Total, pues nadie fue. Pues yo aguanté vara, no reporté nada con nadie. Sí, sí. Aguanté vara. Pues ya sabía yo que, pues en el fútbol ya sabes, novatadas Sí, y luego esto, lo pasan, otro. sí, hay gente que se ve muy pesado. Entonces dije, no, pues no pasa nada. A partir de ahí dije, no, pues voy a asegurarlo. Lo aseguré bien y esto, el otro. Pasa como una semana. Entonces nosotros dormíamos todos dormíamos arriba, era una casa de 3 pisos. Dormíamos en segundo y tercer piso. El primer piso era, estaba la cocina, estaba una sala donde a veces, nos daban una plática. Ok. Y había un cuarto donde guardábamos material. Se guardaban Ok. balones, pesas y cosas. Sí, sí, del De entrenamiento. entrenamiento. Se guardaban ahí muchas cosas. Y los que estaban en casa club muchas veces ahí dejaban tachones y cosas así. Ok. Entonces se empiezan a escuchar ruidos. Y es cuando me empiezan a decir, ya me contaron, no, güey, es que aquí se aparecen 2 niños chiquitos y hacen travesuras, güey. Oh, mames. Y fuimos a ver las cámaras porque habían cámaras en la casa club. Ok. Y sí, yo sí me sorprendí porque en las cámaras no se miraba nada, no se alcanzaba a ver nada, pero nomás alcanzaba a ver que estaba una red de balones así y se caía, ¡pum! Y empezaban a rodar los balones, se salían. Y luego se escuchaban que subían las escaleras, que iban para arriba como que a los cuartos donde nosotros estábamos dormidos, dormían, sí. en los dormitorios. Subían, pero corriendo se escuchaban las pisadas. Y se escuchaban, de hecho, como cuando estás descalzo, las pisadas descalzo, no, Sí, sí. no con zapatos. Fuerte. Y a veces empezaban a tocar también las puertas. Y se escuchaban risas. Y se escuchaba clarito que era un niño de edad. O sea, la voz de un niño Ajá. chico, güey. Se escuchaba. Y luego, pum, que bajaban las escaleras rápido. Y mi primera vez cuando pasó todo eso, puta, yo estaba cagadísimo. Y los vatos, pues ya Acostumbrados, por así decirlo, sí. yo les preguntaba, ¿qué, güey? ¿Qué hacen? ¿O ya le reportaron esto a alguien? No, sí, güey, pues ahora sí que si quieres estar aquí, aguantar vara. Te toca aguantar vara. Nomás enciérrate bien, no sabemos
Si sea bueno, sea malo, nomás enciérrate bien. Vamos. Por eso te decimos, todas tus cosas, asegúralas bien. Y pues sí, todos tenían su parte de su closet, sus cajoncitos, Bien todos los tenían con candados. Sí, para que no les sacaran Todos los nada. tenían con candados. Porque me contaron que también, o sea, eso era en la noche, pero también me contaron que llegó a pasar que llegaban en la tarde, de entrenar, y la ropa, de así, los closets, toda la ropa tirada. Y eran 4, 5, 6 de la tarde, o sea, a plena luz del día. Me contaron a mí eso, que llegaron y estaba la ropa tirada y todo así, como si se hubieran metido de cuenta que a robar. Sí, sí. Entonces, de allá agarraron a que todos tenían así como tipo closet, y todos tenían con candado. Y pues ya a partir de ahí, pues yo también aseguré lo mío, ¿va? Pero sí fue, para mí al principio sí fue algo muy, pues muy impactante, la verdad, así, sí. Que te tocara vivir eso. Sí, la verdad, sí. Sí, No, estuvo fuerte. Sí, hay historias muy... Sí. No, y seguramente aquí también la banda que nos está viendo tiene muchas historias paranormales, digo, ahí, pues también ya ves para allá, para el sur, el tema de los nahuales, de la llorona, de gente que se aparece en las casas, güey. Sí, no, sí. Gente que hasta, no sé, poseída y todas esas madres, digo, es algo que les repito, banda, yo, pues no sé si creer o no, a mí la verdad no me han pasado tantas cosas así, pero igual pues hay que tener, o sea, yo sí lo respeto, no me meto mucho en... Pues yo sí creo porque, pues digo, lo he vivido en carne propia en muchísimas ocasiones y tengo muchas más por contar. También cuando entrenaba con mi papá, que hubo una temporada que todos los días a ciertas horas de la noche, cuando íbamos regresando del entrenamiento, se paraba una lechuza en el árbol. Al lado, ¿no? Al lado, se Sí, paraba al lado. ya ves que también relacionan mucho, bueno, no sé si en todos los estados, o en la mayoría de estados del país, pero relacionan mucho a la lechuza con tema de brujas, ¿no? Sí, que es una bruja. Que es una bruja y todo ese tipo de situaciones. Sí. No, pues sí está muy interesante, la verdad. Sí, Todo no, tipo de temas. y tengo más, te digo, porque sí me han pasado demasiadas, en viajes también, que nos tocaba de regreso, viajar 3, 4 de la mañana, y pues por ahí sí nos tocó ver algunas cosas, pues raras. Sí. Nos tocó ver algunas cosas raras. Pero pues bueno, o sea, esas son una de las que me pasaron. Pero sí conozco, bueno, me sé varias porque fueron las cosas que me pasaron. Y pues digo, yo sí creo porque fueron cosas que viví en carne propia, que literal vi con mis ojos. Hay otras más que me contaron, pero bueno, esas pues no me constan tanto, pero sí tengo historias que de plano me constan. Y bueno, pues voy a echar aquí otra historia que dice: el duende que espanta a todos en el Nemesio 10. El Nemesio 10. El Nemesio 10 dice: las historias de terror, fantasmas, brujas o duendes no solo se limitan a relatos urbanos de nuestros antepasados o de hoy en día. El fútbol mexicano no se salva de tener narraciones escalofriantes que al contarlas ponen la piel eriza. Una de ellas es la que se cuenta en el Estadio Nemesio 10, la casa de los Diablos Rojos del Toluca, que ya de por sí con el mote hace que el cuerpo reaccione espeluznantemente. Sí, no, el pinche... Sí, no. Todo lo del infierno, toda la temática del diablo, güey, todo Sí. eso. Digo, igual y dijeras tú que es una vez, pero ahí es 24/7. Sí, no, sí. Eso también te agrega un plus prácticamente. Sí. Dice: el jugador de los Diablos, Ervin Trejo, si no mal recuerdo, era el que le apodaban el Furcio, ¿no? Furcio 1 Orejoncillo. Creo que sí, yo también me suena mucho. Que jugaba por la banda, Sí. no sé si de volante o de lateral o de las dos posiciones. Creo que sí. Muy bueno. Contó a ESPN
en 2014 sobre un duende que se le apareció en los dormitorios de la casa club del inmueble, justo debajo de las tribunas de sombra, preferente y VIP. Cuenta, estaba en casa club en mi cuarto y de repente vi pasar de reojo algo en la puerta. Yo estaba sentado en la cama y me quedé pasmado. Me llamó la atención, instantes después pasó de regreso. Era una cosa chiquita, vestido medio raro y con pantalones cortos. Así como describe la gente a un duende, me tocó ver. Trejo aceptó que hasta antes de lo ocurrido era una persona escéptica, pero dejé de serlo luego de lo que vi aquella noche. Decía que esas cosas no existían y ahora creo. Sí, güey, pues qué chingados, o sea, porque igual y te pasa así de la nada, güey. Imagínate que estás ahí, tú pues a toda madre, descansando, en una casa o en tu cuarto donde sabes que no hay nadie más, y de repente te toca ver algo así, pues, ¿qué haces? No, pues te digo lo que te acabo de contar, cuando yo recién empiezo a vivirlo en carne propia, no sé, son muchos pensamientos que te empiezan a cruzar. Yo a veces pensaba, me están vacilando, pero miraba sus reacciones y decía, no, pues no. Empezaba a ver que todos tenían sus cosas con candado. Me empezaba a cuadrar. Sí, los comportamientos de la Ajá. gente, güey, para lo que te contaba. Sí. Fíjate que a mí una vez, bueno, o sea, me tocó estar ahí y me tocó verlo, pero no en vivo. Ahí les va el contexto. ¿Te acuerdas cuando trabajaba en Ener? Uh-huh. Bueno, Ener es una empresa de camiones, de una agencia de camiones que venden, rentan y pues también reparan camiones. Entonces, en una ocasión, recuerdo que llegó el director de la empresa porque había por ahí mucho trabajo con una compañía que nos llevaba camiones a reparar. Y estábamos muy atrasados con la entrega de esas reparaciones, con la entrega de los camiones. Entonces llegaron a decirnos que teníamos que quedarnos hasta que termináramos los últimos camiones que teníamos ahí. Sí, sí. Que ya era una situación crítica donde el cliente ya no podía esperar más. Y yo recuerdo que yo me quedé como hasta las 11, 10 de la noche trabajando. Mi salida en ese entonces era a las 6 de la tarde. De ahí dio esa hora, yo pues sentí que ya había cumplido y me retiré. Pero se quedaron unos compañeros a trabajar. Fueron como éramos 18 en la flotilla de mantenimiento y yo creo que se quedaron como unos 3 o 4. Entonces, en la mañana que nosotros entramos, pues literalmente ellos se quedaron hasta terminar el trabajo, ¿me entiendes? Al día siguiente obviamente no iban a trabajar, pero ya terminaron de madrugada, no sé, 5 o 6 de la mañana, es lo que cuentan. Y en la mañana que empezamos a llegar nosotros, como yo vivía cerca de la empresa, vivíamos a la espalda, pues llegué temprano, me tocó llegar temprano. Y la rutina que teníamos ahí, pues llegábamos temprano, subías al comedor y ahí pues te tomabas el café y que desayunabas y platicabas ahí con la gente, ¿no? Entonces yo fui uno de los primeros en llegar y subo al comedor y ahí estaban medio dormidos, como que se acaban de levantar los compañeros. Y pues empiezo a platicar con ellos de, pues, no chingues, le diste toda la noche y esto y el otro. Y me empiezan a contar. Me dice, no, es la primera. Me acuerdo que estaba uno de los compañeros y me dice, no, güey, es la primera y la última vez que me quedo. Yo, ¿por qué, güey? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Y me dice, no, hombre, se apareció una niña
al final de la nave. La nave pues era una estructura, ¿verdad? Una bodega, y pues en las orillas de la bodega había bahías en donde estaban los camiones y se reparaban, pero era una bodega muy grande. Yo creo que sí eran unos 100 metros de longitud. De este lado del principio de la bodega estaba una puerta lateral, y de aquel lado pues había una puerta grande que daba al patio trasero, que era por donde metíamos y sacábamos los camiones. Y dicen ellos que estaban trabajando en la madrugada y que empezaron a escuchar ruidos de que movían pues cosas, y que pues no les llamaba la atención, pues algún fierro o algo, no sé, que se haya movido. Pero ya les llamó mucho la atención porque empezaron a escuchar como una risa, dicen ellos, describen ellos. Bueno, pues para no hacerles el cuento más largo, pues todos estábamos incrédulos, pues nos estábamos burlando de ellos, pensábamos que era el sueño, lo que tú quieras. Pero llegó el encargado de seguridad de ahí de la empresa, que pues la empresa tenía cámaras en todos lados, porque pues había dentro camiones de clientes, ¿verdad? Y había cámaras pues para cuidar los camiones, no sé, algún golpe, algún robo, etc. Entonces llega esta persona y vamos con él en la mañana y ellos le empiezan a contar lo que pasó y le piden que revisen las cámaras porque ellos estaban seguros que a tal hora de la madrugada estaba una niña parada, güey, así en la puerta. Y pues yo andaba ahí de chismoso y estábamos en el cuarto pues, donde tenían las computadoras y las pantallas para ver las cámaras de toda la empresa. Y ya le dan la hora y pues esta persona empieza a regresar y a checar. Y sí se ve una niña, güey. Sí se ve una niña, güey. Se ve una niña que viene del lado izquierdo caminando y se para justo en medio de la puerta, en una puerta grande de unos, no sé, una puerta de unos 8 metros por unos 3, 4 metros de largo. Y esa puerta se quedó abierta porque pues ellos estaban trabajando y tenían que sacar el camión y que meter otro. Y había personal de vigilancia que está 24/7, pero el personal de vigilancia está afuera en la caseta, ¿me entiendes? Y empezamos a revisar, bueno, esta persona, el compañero, empieza a revisar las cámaras, güey, y se ve cómo la niña camina y cómo se para y se queda parada. Así, totalmente quieta, como si ya fuese un maniquí, güey, no se movía, güey. Se queda parada, y se ve de este lado los compañeros que están trabajando y todo, y los compañeros como si nada, en su pedo. Y la niña parada 10, 15 minutos, la adelantabas y se miraba la niña parada hasta que llega el punto donde él está adelantando la grabación y se ve que la niña gira, güey, se voltea, le da la espalda a la cámara que estaba así de frente, ¿no? Que es la que graba toda la nave. Uh-huh. Se voltea y la niña empieza a caminar para el patio de atrás y pues en la oscuridad se pierde y ya no se ve. O sea, no te puedo decir que me tocó estar ahí y escucharlo, pero en las cámaras se ve, güey. Sí se ve la niña. No, es que, digo, o sea, pues sí, al menos yo sí lo creo, o sea, por lo que me ha tocado ver y vivir, o sea, sí son cosas, pues que igual muchas veces en el momento no te cae el 20, hasta a lo mejor ya rato después dices, la madre, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? Pero sí, o sea, ya digo, ya cuando te cae el 20 es cuando dices, está mal, o sea, me pasó esto, acabo de ver algo, güey. Entonces, pues yo la verdad, yo sí lo creo. Pues no sé si quieras aventarte esta o otra más. Sí, la última historia que traemos. Y esta se titula: En las instalaciones de la América hay apariciones y sucesos paranormales. En 2014, Marcelino Rivero, utilero del equipo, narró algunas experiencias paranormales que le han tocado vivir en las instalaciones de Cuapa.
El famoso Pecho, quien falleció en 2019, estaba a cargo de la vestimenta de los jugadores, cosa que podía llevarle innumerables horas, incluso hasta altas horas de la noche, como pasó en esta ocasión. Él relata que llegaba de un viaje con el equipo y poco después de las 12 de la madrugada pasó lo siguiente. Cuenta que esto pasó hace como 10 años, o sea, estás hablando de que en el 2014, en el 2004 fue algo que le pasó al Pecho. Fue un día que llegábamos de un partido, eran como las 12 de la medianoche y ya se habían ido los masajistas y me quedé yo solo. Había una puertita de madera en medio del vestidor. Yo estaba en los lavabos limpiando los zapatos y oí que se abrió y se cerró. Me asomé y no era nadie. Dije, no, yo no me espanto. Y seguí lavando los zapatos con jabón y cepillo. De momento, sentí como cuando se para alguien a tu lado, como si estuviese alguien enfrente de mí. Al lado había un espejo. Volteé y como de película, ya ves que siempre traigo el pelo largo, pues no se me empieza a erizar todo el cabello. Supuestamente yo no tenía miedo, pero empecé a temblar. Entonces me acordé que decían en mi pueblo, Chiconautla, Icatepec, que cuando pasa eso hay que platicar con el ente o lo que sea. Por otro lado, el Pecho manifestó que durante su larga estancia con el conjunto de Cuapa, algunas veces tenía que quedarse a dormir en las instalaciones y vivió experiencias de miedo. Un día me tuve que quedar en una habitación de la casa club donde decían que espantaban y decían que ahí se te subía el muerto. También los guardias de seguridad me han comentado que han visto a una niña de blanco. Siempre una pinche niña de blanco, ¿va? Sí. Siempre, güey. Decían que veían a una niña de blanco en medio de la cancha 1, donde entrena el primer equipo. De hecho, dicen que antes aquí había un perro Rottweiler y cuando los de seguridad lo soltaban, se iba a ladrar en medio de la cancha. También que, pues imagínate qué momento, ¿no? Ver al perro que siempre jala para el mismo lado. Sí, güey, que lo sueltas y que el cabrón se va corriendo al medio de la cancha a hacer su desmadre y pues no hay nada. Ni ganas te dan de ir por él. No, hombre, que se queden. Bueno, banda, pues por el día de hoy, por el episodio de hoy, ha sido todo. Para no alargar más esto, porque ya llevamos buen tiempo. Ya nada más vamos a cerrar con la frase. Con la frase. Pues esperemos le hayan llamado la atención estas historias. Y pues nada, vamos a iniciar. Inicio yo. Uh-huh. Cerramos con la frase y dice: es mejor fracasar con tal de obtener un triunfo que dejar de triunfar por temor a fracasar. Esa es mi frase, banda. Muy cierto, muy cierto. Bueno, gente, mi frase también es muy corta, muy concisa, directa, y es que la obsesión y la disciplina siempre vencen al talento y jamás te rindas. Dos frases ahí que creo que todos deberíamos de aplicar, que deberíamos de intentar. A ustedes, gente, hagan lo que hagan, se dediquen a lo que sea que se dediquen, nunca tengan miedo a fracasar, nunca tengan miedo a intentar, y va muy de la mano con que ser disciplinado, tener ahí por ahí sacrificio para poder lograr lo que te propones. Creo que si sigues esa línea siempre vas a poder llegar a donde tú quieres, ¿no? Sí, pues
La disciplina es prácticamente una base muy fundamental que, pues hablando de este deporte, es muy indispensable, Y en la vida, güey. pero es algo que te sirve también para la vida. Tener disciplina, constancia, seguir insistiendo, saber persistir, es algo que muchas veces ayuda a salir adelante o inclusive encontrar mejores oportunidades, ¿no? Así es. Entonces, pues nada, banda, esperemos que hayan disfrutado de estas historias, que les haya gustado el episodio de hoy. De igual manera, si alguien gusta por ahí mandarnos una historia, la estaremos leyendo y a lo mejor y también la decimos el próximo episodio, ¿va? Sí, claro que sí. No pasa nada. Claro que sí, alguna historia que quieran compartir con nosotros, ya sea paranormal, de superación, de fútbol, de lo que ustedes quieran compartirnos, déjenla en los comentarios y pues el próximo episodio estaremos por aquí comentándolo. Sí, claro que sí. Pues bueno, banda, por mi parte es todo. Pues muchas gracias. Nos vemos.